Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión que tenemos el día de hoy para hablar acerca de una guía para seleccionar al mejor personal para tu empresa. Antes que nada, bienvenidos. Y me gustaría comentarles cuál es el objetivo o qué es lo que se pretende lograr en esta charla. Básicamente es darles a conocer una guía de 5 pasos para realizar un proceso de selección de personal con el que podrán identificar a los candidatos más afines a su empresa. Todas aquellas personas que hemos trabajado en el área de recursos humanos y también aquellos microempresarios que a su cargo han tenido la responsabilidad de contratar a alguien, de elegir a alguien, probablemente nos hemos enfrentado a ese momento de frustración en el cual una vez que elegimos a la persona que consideramos idónea, esta no tiene los resultados que estábamos esperando. ¿Y esto por qué ocurre? Porque precisamente muchas veces no tomamos en cuenta puntos que son muy importantes y que necesitamos ir plasmando en un proceso de selección de personal para no perderlos de vista. Recordemos que estamos trabajando con factor humano y bueno, todos los seres humanos tenemos cambios, tenemos motivaciones, tenemos compatibilidades adicionales a los conocimientos y a las habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida laboral y profesional. Entonces, lo importante sí es ir desarrollando ese feeling, pero de inicio pues es establecer un proceso que sea objetivo y que nos vaya dando esa guía para lograr mejores resultados. Entonces, bueno, como manera de introducción, me gustaría preguntarles si alguna vez se han preguntado cuál es el costo por realizar una mala selección de personal. Muchas veces no tomamos en cuenta que cada vez que contratamos de una manera inadecuada, estamos generando gastos que pueden ser innecesarios para nuestra empresa. Entonces, por eso, reflexiona durante algunos segundos y piensa, ¿cuál crees que es ese costo cuando realizamos una mala selección y por ende contratación de personal? Y bueno, digamos que imagínate que tienes a un colaborador que gana 7,200 pesos de manera mensual. Esta persona, digamos que va a devengar en su sueldo anual, serían 7,200 por 12 meses, 86,400 pesos. Es lo que vamos nosotros a invertir en ese sueldo anual de este puesto. Sin embargo, si este puesto es altamente rotativo, vamos a tener que pudiéramos por lo menos estar gastando de 1,8 a 2 veces el salario anual del colaborador. Es decir, este puesto le puede costar a nuestra empresa hasta 104,000 pesos, lo cual quiere decir que su rotación va a generar un costo adicional mínimo de 17,600 pesos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí estamos considerando un sueldo que pues realmente es un sueldo un tanto bajo. Entonces, si hacemos este ejercicio con sueldos más altos, pues realmente nos está costando o tenemos un gasto que podríamos evitar o por lo menos disminuir cuando implementamos un proceso de selección de personal adecuado. Ahora, ¿por qué nos cuesta esta cantidad? Porque bueno, vamos a tomar en cuenta algunos factores que son los siguientes. Tenemos el primer factor, que es el sueldo del personal que está involucrado en el proceso de selección y de reclutamiento. Aquí, por ejemplo, normalmente entran 3 puestos, que son el puesto del reclutador, el puesto del coordinador o gerente de recursos humanos y el puesto del superior inmediato del puesto que estamos precisamente buscando, que estamos seleccionando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a tomar en cuenta cuánto tiempo se están invirtiendo estos puestos en este proceso, cuál es el sueldo que ellos perciben y eso lo vamos a sumar para tener una cantidad. De ahí vienen los costos escondidos. Los costos escondidos, pues realmente es un poquito complicado de pronto detectarlos para monetizarlos. Sin embargo, bueno, algo que entra en costos escondidos son el clima laboral. Cuando en nuestra empresa tenemos alta rotación de personal, eso va generando incertidumbre precisamente en los colaboradores que están trabajando dentro de la organización, porque vienen preguntas como, híjole, ¿por qué se están yendo? ¿Por qué los despiden? Quizás aquí no voy a tener una buena, no voy a lograr jubilarme, voy a estar un tiempo, mi permanencia va a ser corta, y entonces pueden voltear hacia otras empresas y buscar otros empleos, y esto nos va a seguir generando rotación, además de que en el clima laboral también cuando hay incertidumbre y no se sienten a gusto ni seguros,
podrían estar teniendo un nivel de productividad más bajo, generando mayor impuntualidad. Aspectos de este estilo son costos escondidos. En la parte de capacitación y entrenamiento, bueno, lo que aquí entra es, por ejemplo, a nuestro nuevo colaborador se le va a dar una inducción a la empresa, una inducción al puesto, y eso va a requerir quizás de un instructor interno. Entonces eso también, el tiempo que él está invirtiendo se monetiza. O si no tenemos un instructor interno, quizás va a ser el superior inmediato quien va a inducir al nuevo colaborador. Entonces lo mismo, va a dejar a un lado sus funciones principales para empezar a introducir al colaborador al puesto. Entonces esto también genera un costo. Otro costo son las fuentes de reclutamiento. Cada vez que nosotros tenemos una vacante, bueno, necesitamos anunciarla para recibir precisamente personas interesadas en el puesto, y entonces aquí utilizamos diversas fuentes dependiendo de nuestro presupuesto y de la empresa, como pueden ser anuncios en el periódico, quizás volantes, participación en ferias del empleo, o quizás pagar alguna bolsa de trabajo electrónica, entre otras. Entonces, esto también va a generar un costo. El siguiente costo son la pérdida de oportunidades, y esta puede ser o se da porque no hay una continuidad en el puesto. Por ejemplo, si el puesto que nos está rotando de manera constante es ventas, a lo mejor el vendedor número 1 que tenemos en enero o que contratamos en enero está trabajando con algunos clientes potenciales, pero se nos va en marzo, y entonces contratamos al nuevo, le da seguimiento a los clientes, pero se va a los 15 días, y entonces puedes tener ahí clientes que al no tener esa continuidad no van a hacer la adquisición o no vamos a lograr realizar esa venta. O bien no están teniendo el servicio que quisieran, porque en enero los atendió Juan y en marzo los atendió Pedro, a los 15 días los atendió María, y entonces también el cliente se siente un poco volando, y pues esa puede ser una pérdida de oportunidad. Pérdida de oportunidades también pueden entrar, por ejemplo, negociaciones con proveedores, sobre créditos, sobre descuentos, entre otras cosas. Entonces también es importante ir monetizando eso, y esto va a variar dependiendo del puesto. Y por último, el costo por desvinculación. La desvinculación es cuando nosotros, cuando termina la relación laboral con nuestra empresa, y puede ser en dos sentidos. Una como finiquito, que es cuando nosotros damos por terminado el contrato laboral porque quizás no tuvo el desempeño que se esperaba, o porque ya terminó su periodo de capacitación inicial y lo mismo, no tuvo el desempeño esperado. Entonces, o es un término de contrato por obra, podría ser también. Ahí vamos a dar un finiquito que básicamente se compone de los proporcionales de las prestaciones de ley que le damos, como son vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Pero en caso de que esta desvinculación no sea realizada adecuadamente y más bien se genere un despido injustificado, lo que necesitamos dar es una liquidación, y la liquidación, bueno, ya aumenta el monto porque adicional a las prestaciones de ley proporcionales se tiene que sumar una indemnización, entre otros aspectos, y entonces pues esto ya eleva nuestro gasto. ¿Ok? Entonces, bueno, este ejercicio muy sencillo precisamente es para hacernos conscientes acerca de cuál es el gasto en el que puede incurrir mi empresa si es que estoy seleccionando y contratando personal con un mínimo de cuidado. Entonces también por ello la importancia de implementar un proceso de selección adaptado a tu organización. Y bueno, dando paso a nuestro tema principal, que precisamente es la guía para seleccionar al mejor personal para tu empresa. Esta charla, bueno, realmente es de nivel, podría decirse, introductorio, básico. Y entonces, ¿cuáles son los 5 pasos para que podamos realizar nuestra guía? Número 1 es identificar necesidades. Número 2, buscar en los lugares adecuados. 3, filtrar a los mejores candidatos. 4, diseñar la entrevista adecuadamente. Y 5, confirmar la veracidad. Y tenemos en el punto 1 de identificación de necesidades 3 aspectos a tomar en cuenta. Primero que nada, ¿cuáles son los objetivos? Aquí en esta parte es cuando nosotros necesitamos diseñar o revisar nuestros perfiles y descripciones de puestos. ¿Cuáles son los objetivos del puesto que estoy buscando, de los puestos que conforman la plantilla de mi organización?
cuáles son las funciones que este puesto va a realizar, es decir, a través de las funciones que va a realizar, va a lograr los objetivos que se tienen del puesto. Entonces necesitamos ir identificando. Si mi empresa, no sé, está más direccionada hacia el servicio al cliente, entonces quizás en el caso del vendedor, bueno, sí, el objetivo es incrementar las ventas o realizar una venta mínima de X cantidad mensual, pero también otro objetivo importante sería dar un servicio de calidad y calidez al cliente. Entonces aquí vamos a especificar qué funciones necesitamos que realice para llegar a esos objetivos. A lo mejor funciones podrían ser realizar contactos en frío, llevar una agenda organizada acerca de los clientes potenciales, darle seguimiento a esta agenda o esta base de datos que va construyendo, entre otras cosas. ¿Ok? Entonces, teniendo objetivos y funciones, vamos a ir diseñando la parte de la descripción de nuestro puesto. Claro que aquí conlleva otros aspectos, como son, por ejemplo, en la parte del perfil, qué conocimientos requiero que tenga mi candidato, qué estudios, quizás la edad, la ubicación geográfica. Aquí va a depender mucho del estilo de tu empresa, que es precisamente donde entra la identidad corporativa. Importante no perderla de vista. La identidad corporativa básicamente es cómo trabajamos dentro de la organización, qué estilo tenemos. ¿Somos informales, somos formales, somos más jóvenes, somos un poco más adultos? ¿Qué tipo de empresa es? Porque es importante conocer esto. Por ejemplo, en este sentido, lo que he experimentado con algunos clientes es que si tienes un área, un departamento, y digamos, supongamos que son 5 personas, de esas 5 personas tienes a 4 personas que están en un parámetro de edad de 21 a 24 años y tienes a uno que está en los 60 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, que precisamente es muy difícil la comunicación y la forma de trabajar porque a veces ambas generaciones tienen un punto de vista diferente y si ambas no tienen esa capacidad de adaptación, va a ser difícil llegar a buenos resultados. Ese es un ejemplo. Entonces es empresa joven, empresa con personas más maduras en cuanto a edad. Otra cosa, la identidad corporativa puede ser, por ejemplo, si mi empresa es formal o informal. Si, por ejemplo, el puesto es para un cajero de banco, y este banco se encuentra ubicado en una zona metropolitana, y en los candidatos decide seleccionar a un cajero de un supermercado que estaba en una zona fuera de la ciudad. Entonces aquí no va a haber compatibilidad motivacional porque precisamente nuestro cajero que estaba trabajando en una zona alejada, digamos que tenía otro tipo de ambiente a su alrededor y el movimiento probablemente era muy distinto. Incluso el uniforme, la parte de la imagen, el hecho de portar un café, qué tipo de uniforme tenía, etcétera. Y lo estamos contratando para cajero de un banco que está ubicado en una zona metropolitana, en donde, por ejemplo, a lo mejor aquí va a tener que invertir más dinero en comprar sus alimentos, a diferencia del supermercado. Tal vez en el banco no existe un comedor, por ejemplo, para el personal, y entonces tiene que buscar comer en algún lado por ahí cercano, y quizás en el supermercado sí tenían un comedor, por ejemplo, y entonces este colaborador se acostumbró a llevar su comida, calentarla y estar ahí en el comedor. Son ese tipo de cosas que a veces creemos que pues no son importantes, las que sí vuelven importantes porque a muchas personas les cuesta adaptarse a esos cambios. Entonces, si tú ya vienes de una idea de todos los días me preparo mi comida en las noches y al otro día me llevo mi lunch y ahí lo consumo con mis compañeros y me cambian ese esquema y voy a otro lugar en donde ya no puedo hacer lo mismo y tengo que gastar más dinero en comprar en otros lugares, ya no puedo prepararme mi comida, etcétera. A un plazo no tan largo puede generarse esa insatisfacción, esa incompatibilidad motivacional y probablemente este cajero pues termine renunciando. No tanto que no nos dé un buen resultado, pero sí puede terminar renunciando porque no hay esa compatibilidad motivacional. Por eso es importante tomar en cuenta la identidad corporativa de nuestra empresa cuando nosotros hacemos esa identificación de necesidades. Ok, ahora,
El segundo punto, el segundo aspecto a tomar en cuenta precisamente en nuestra guía para seleccionar personal es buscar en los lugares adecuados. Y tenemos por aquí 3 opciones que son, bueno, aquí básicamente son las fuentes de reclutamiento que pueden ser internas, pueden ser externas o pueden ser por medios de comunicación. En cuestión a fuentes de reclutamiento internas, tenemos por ejemplo las promociones, cuando dentro de nuestra empresa lanzamos convocatorias en donde se abre alguna vacante para cierto puesto, para cierta área, se le da la oportunidad a los colaboradores actuales de promocionarse si así lo quieren. Puede ser para un cambio de área o puede ser para una subida jerárquicamente también. Entonces a estos colaboradores se les incluye dentro del proceso de reclutamiento y selección para que igual hagan sus exámenes, sus pruebas, sus entrevistas y dependiendo de eso pues a lo mejor obtienen el puesto. Entonces esa es una fuente de reclutamiento interna, las promociones. Otro puede ser por recomendaciones, que igual sea una recomendación interna de parte de un superior inmediato para su subordinado, o puede ser recomendaciones quizás de alguna amistad, algún familiar, etc. Otra fuente de reclutamiento interna son los sindicatos y otra es también que llevemos un archivo de solicitudes. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestro proceso de entrevistas, de pruebas, podemos ir llevando una base de datos con las personas que sí son viables y entonces cuando se dé la oportunidad o se dé la vacante, bueno, ya los tenemos ahí a la mano y comunicarnos con ellos. Esa es otra fuente de reclutamiento interna. Respecto a las fuentes de reclutamiento externas, bueno, en este aspecto tenemos, por ejemplo, las bolsas de trabajo, las ferias de empleo, tenemos las agencias de colocación y las escuelas. Aquí muchas veces se hacen, o bueno, llegamos a hacer vinculación entre universidades o algunos planteles de nivel medio superior quizás, en donde se puede hacer esa vinculación para cubrir nuestras vacantes a través de escuelas. Puede ser también a través de agencias de colocación, cuando nosotros contratamos a un outsourcing para que precisamente realice el proceso de selección y contratación de personal, que obviamente, bueno, lo vamos a contratar en nuestra empresa, porque pues igual dependiendo del tipo de puesto. Las ferias de empleo y las bolsas de trabajo que pueden ser electrónicas, que tenemos por ejemplo como tipo OCC, LinkedIn, Indeed, entre otras. Entonces aquí también, dependiendo del puesto, se pueden aplicar estas fuentes externas. Y por último, los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación como fuente de reclutamiento entre el periódico, la radio, la televisión, medios en internet que estamos pagando. ¿Ok? Y bueno, eso sobre el punto número 2 de nuestra guía de selección de personal. Ahora vamos a continuar con nuestro tercer punto, que es filtrar a los mejores candidatos. Ok. Y bueno, ¿cómo logramos esta filtración de los mejores candidatos? Primero que nada vamos a hacer un filtro inicial, que es cuando comparamos la descripción del puesto contra el perfil de la persona. Nosotros recibimos currículums o recibimos solicitudes de empleo, las cuales traen información y mediante esta información vamos a hacer esa comparación. Tengo el puesto y entonces en el puesto, por ejemplo, requiero que tenga 3 años de experiencia mínimo, checo solicitudes, checo currículums. Si a lo mejor no tiene experiencia, bueno, entonces es primer filtro. Por experiencia no pasa este filtro. O quizás por área, a lo mejor estoy buscando un área contable y recibo de personas, porque también ha ocurrido, yo lo he visto, ¿no? De pronto es un área contable y alguna vez recibí el currículum de un abogado en donde adjuntó una carta explicando que pues estaba dispuesto a aprender y etcétera. Digo, desafortunadamente pues se tiene que filtrar porque también el tiempo en que le voy a enseñar pues va a hacer que la empresa ahí también no tengamos los resultados y se vuelve todo un caos. Entonces, ese tipo de filtros son los iniciales, cuando checamos, por ejemplo, en cuestión de experiencia en determinada área, en cuestión de la carrera o el perfil que trae de conocimientos, de estudios, quizás incluso la ubicación geográfica. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, en alguna ocasión que nosotros trabajamos con un centro comercial, igual el centro comercial manejaba
horarios rotativos, y entonces como no tenía un servicio de transporte, uno de los requisitos importantes era que viviera cerca para que pudiera llegar ya sea a pie o tomando un solo transporte. Entonces ahí lo que se hacía era preguntarles cuántos transportes públicos tomas para llegar, tienes coche o no tienes, a qué distancia te encuentras de tu casa, etc. Y si estaba muy lejos de esa ubicación, pues entonces era primer filtro. Todos estos aspectos se toman en cuenta en el filtro inicial, que es cuando comparamos nuestra descripción de puestos contra el currículum o la solicitud de empleo de nuestro candidato. El segundo filtro, bueno, este filtro es así muy rápido. El segundo filtro son las inconsistencias en el currículum. Tenemos muchas veces que precisamente como inconsistencia es quizás tiene el candidato mucho tiempo entre trabajo y trabajo libre. ¿Qué es lo que pasó ahí? A lo mejor ahí estudió algo, se fue a algún intercambio o simplemente no hizo nada. Bueno, eso es importante saberlo porque nos habla también de la constancia que tiene la persona. Cada qué tiempo está cambiando de empleo. Se dice que, bueno, actualmente se valora el hecho de que las personas no tengan una retención en un empleo como hace años, de 15 años o algo así, porque precisamente se ha notado que les cuesta más adaptarse a los cambios. Entonces un candidato que ha tenido más empleos es bueno, pero también con tiempos no tan cortos. Si nuestro candidato ha cambiado de empleo cada 3 meses, cada mes, suena más bien a que no ha pasado el periodo de prueba o de capacitación inicial. Entonces, pues no. Si es un candidato que ha tenido quizás empleos de un par de años o 3 años, suena bien, ¿no? Porque ha tenido la oportunidad de adaptarse a diferentes organizaciones. Entonces, bueno, en este filtrado también se checan inconsistencias en el currículum. A veces también, por ejemplo, en fechas, de pronto te escriben, me gradué, no sé, en el 2010, y empecé a trabajar en el 2014 o empecé a trabajar en el 2007, entonces ahí es ver si trabajaba mientras estudiaba, no sé, todo ese tipo de información es la que verificamos en esta parte del filtrado. Y bueno, lo que ya les mencionaba, los tipos de empresa y la experiencia que han tenido anteriormente. ¿Ok? Muy bien, ahora el cuarto paso de nuestra guía de selección de personal es el diseño de la entrevista. Ok, y en el diseño de la entrevista necesitamos tomar en cuenta 3 aspectos, que son la apertura, las preguntas conductuales y el cierre. ¿La apertura a qué se refiere? Bueno, básicamente es cuando nosotros damos inicio a nuestra entrevista de personal, que precisamente generemos un ambiente de confianza, un ambiente cordial con la otra persona, que realicemos la entrevista en un lugar adecuado, que sea un lugar en donde no tengamos interrupciones, en donde no haya ruidos exteriores, de modo que también nuestro candidato pueda concentrarse. Que por ejemplo en la apertura le demos un saludo amable, la sonrisa, quizás hacer alguna pregunta de rompehielos si es que vemos que nuestro candidato también se encuentra muy nervioso. Podría preguntársele si le costó trabajo llegar, ¿qué opinas sobre el clima, las lluvias? Ese tipo de preguntas precisamente para romper el hielo de manera inicial y que pueda empezar la entrevista con un poco más de confianza. Posterior a eso, en la apertura también vamos a empezar a trabajar el rapport. El rapport es una herramienta de programación neurolingüística a través de la cual nosotros vamos generando mayor confianza con nuestro interlocutor. Básicamente se trata de hacer un espejeo de la otra persona sobre la manera en la cual se mueve, en la cual habla, cómo es su postura, cómo es su respiración, su mirada, entre otras cosas. Entonces empezamos a trabajar ese rapport con nuestro candidato precisamente para que tenga mayor confianza hacia nosotros. Y en la parte de la apertura, bueno, es cuando podemos darle una revisión, que brevemente, bueno, anteriormente ya lo ideal es haberlo hecho, revisar su historial, pero en ese momento viene preguntar las dudas que pudiéramos tener. Si, por ejemplo, dentro del primer filtro vimos inconsistencias en lo que les comentaba, como son las fechas o los tiempos en donde se ve que no
no realizo ninguna actividad laboral o profesional, profesional, laboral, educativa. Entonces este es el momento en la apertura en donde podemos hacer esas preguntas. ¿Qué hiciste de este año a este año? ¿Por qué, no sé, la fecha de tu graduación se traslapa con la fecha de tu empleo? ¿Cómo fue eso? Platícame, etcétera, para ir quitándonos esas dudas que pudiéramos tener. En la parte de la apertura también es cuando nosotros podemos preguntar aspectos respecto a su familia, si es casado o casada, si es soltero, si vive en unión libre, su ubicación geográfica, si está lejos, si está cerca, tiene hijos, qué le gusta hacer en sus tiempos libres, ese tipo de cosas para precisamente ir identificando esa compatibilidad motivacional que ya les comentaba anteriormente. Notar si la persona es más introvertida, más extrovertida, también lo podemos hacer a través de la parte de la apertura. Y en la apertura es cuando también se le dan las instrucciones sobre la entrevista. La entrevista que en este caso yo les recomiendo se llama entrevista conductual o por competencias, que es una entrevista estructurada en donde hacemos preguntas conductuales, que básicamente estas preguntas son para detectar 3 aspectos, que se les llaman STARS. Los STARS son detectar cuál es la situación, cuál es la tarea y cuál es la acción, cuál es la situación, la tarea y la acción y el resultado que se obtuvo en los trabajos anteriores o en la experiencia anterior. Entonces, se le explica al candidato cómo son estas preguntas, qué tipo de respuestas yo estoy esperando que él me dé, que básicamente son respuestas sobre sus trabajos anteriores, que estén en primera persona, es decir, que las haya ejecutado únicamente él y que sean pues en el pasado. ¿Por qué son recomendables este tipo de preguntas? Porque básicamente estas preguntas se enfocan hacia una conducta futura. Se dice que todos nosotros, somos seres que vamos creando hábitos y conductas que estamos repitiendo constantemente. Entonces, si en la entrevista, por ejemplo, nosotros preguntamos, ¿te consideras un líder? Pues realmente todos los candidatos nos van a decir que sí. Entonces, cuando los candidatos nos dicen que sí, es porque el candidato está intentando venderse para que nosotros lo contratemos. Sin embargo, no nos está dando una evidencia de que en realidad es una persona líder. En cambio, con las preguntas conductuales sí podemos identificar si en realidad la persona tiene habilidades de liderazgo. Por ejemplo, una pregunta conductual respecto al liderazgo podría ser algo como: coméntame alguna situación en la cual tú hayas tenido a tu cargo un equipo de trabajo en donde tenían que lograr un resultado y no se pudo lograr, o en donde tenían que lograr un resultado con un periodo de tiempo muy corto. Entonces aquí esa es una pregunta conductual en donde le estamos tomando en cuenta esa competencia que es liderazgo, y adicional a eso lo estamos metiendo en un límite de tiempo que pudo tener o pudo darle cierto trabajo bajo presión. Entonces aquí la respuesta que necesitamos que nos dé, o este candidato, es la situación que vivió, la tarea o la acción que realizó y el resultado que obtuvo. Digamos una respuesta que cubra la STAR puede ser: ok, en mi trabajo anterior o en mi trabajo de hace 3 años en la comercializadora del Patito Feliz, yo tuve a cargo a un grupo, a 3 personas, en donde precisamente teníamos que lograr unas ventas de 10,000 pesos en una semana, supongamos. Esa es la situación. Una venta de 10,000 pesos en una semana, cuando anteriormente traíamos un historial de ventas de 5,000 pesos. Entonces había que doblarlo, ¿no? Esa fue la situación. ¿Cuál fue la tarea y la acción que yo realicé con estas 3 personas? Realizamos un tablero de objetivos, cada uno le puse un objetivo, detecté que uno de los trabajadores era muy bueno haciendo contactos en frío, otro era muy bueno con los cierres y el otro era muy bueno respecto a los conocimientos técnicos de lo que vendíamos. Entonces a cada uno le asigné una función y entre los 3 digamos que hicieron como un proceso de ventas en conjunto. Esa fue la tarea de la acción. ¿Cuál fue el resultado? Pues que logramos unas ventas de 10,300 pesos, superamos el objetivo. O logramos vender 8,000 pesos, dependiendo, ¿no? Entonces, ahí ya me dio la situación, la tarea, la acción y el resultado. Ahí, de acuerdo a la forma en la que me está contestando, puedo identificar que sí es una realidad porque me está dando
información rica, digamos, en cuanto a lo que realizó, a las acciones que realizó, a los resultados que tuvo. Entonces, ese es un ejemplo de preguntas conductuales o de comportamiento. Lo ideal es que estas preguntas entonces sean sobre su experiencia pasada para buscar las habilidades que requerimos para el puesto y que estas preguntas estén condicionadas bajo determinado tiempo en donde tenía que dar un resultado. O también podemos manejar preguntas negativas en donde le cuestionamos cuando tuvo algún error. Lo mismo, puede ser en tu experiencia anterior, platícame una ocasión en la cual hayas tenido una equivocación fuerte que hiciste y qué resultado obtuviste. Entonces lo mismo es la situación, ok, yo en el pasado olvidé entregar un cheque porque no lo agendé, la acción que hice fue contactar a la persona, no, más bien al banco, no sé, o al área de finanzas de la empresa para que pudiera emitir el cheque, me disculpé y todo eso, y la acción, bueno, el resultado fue que se entregó con un día de retraso, supongamos. Entonces, este tipo de preguntas también son muy buenas porque son preguntas negativas que nos ayudan a darnos cuenta de cómo reacciona la persona ante situaciones complicadas o de conflicto. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que bajo este tipo de situaciones se queden congelados y no solucionan. Entonces también si el perfil que estoy buscando es un perfil solucionador, que a lo mejor es un perfil de mandos medios hacia arriba, pues sí necesito a alguien que, sin importar los errores que pudieran ocurrir, que obviamente no sea un mundo de errores, pero que sí sepa solucionar, que no se quede bloqueado, que se quede congelado. Entonces, bueno, esas son las preguntas conductuales que, bueno, también conllevan toda una metodología para irlas construyendo. Lo ideal entonces es que tengamos 3 preguntas conductuales por cada una de las habilidades o competencias que estemos buscando detectar de la persona. Y por último, en el diseño de la entrevista realizamos el cierre. Y el cierre básicamente, bueno, es agradecerle por su tiempo, es revisar rápidamente la información que me dio, si tengo alguna pregunta, si quedó por ahí alguna cosa en el aire, entonces aquí es tiempo para aprovecharlo. Y posterior a eso, de agradecerle, es explicarle cómo es nuestro proceso para seleccionarlo. Si posterior a esta entrevista viene un examen, o a lo mejor ya fue el examen, entonces ya está en el siguiente filtro. Bueno, ¿qué sigue? ¿Cuándo le voy a llamar? En caso de que sea seleccionado, en caso de que no sea seleccionado, se lo hago saber, que es lo ideal. ¿En qué tiempo? Y aquí también se pueden tomar de una vez en cuenta cosas como el sueldo que va a percibir, las prestaciones que se le van a dar, los horarios, los días de trabajo, etcétera, los generales, digamos, del trabajo. Y bueno, con eso terminamos nuestra entrevista. Todo esto que ahorita les expliqué, lo ideal entonces, al ser el diseño de una entrevista, es que lo plasmemos en hojas o bueno, en un formato, de modo que cada vez que hacemos una entrevista realicemos el mismo trabajo. Que yo le haga las mismas preguntas a los 10 candidatos que entrevisto para el puesto. Porque precisamente cuando no tenemos una entrevista estructurada, ¿qué es lo que pasa? Que quizás al primer candidato que tengo en la mañana, a las 8, cuando empiezo a trabajar, le voy a hacer las preguntas con profundidad, voy a poner atención, voy a escribir todo, etc. A lo mejor le hago 5 preguntas, 10 preguntas. Pero al candidato que viene antes de que salga a comer a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde, va a venir cuando ya me encuentro cansada. Entonces, las preguntas ya no van a ser con la misma profundidad ni el mismo interés que le hice al primero. Y aquí podría estar haciendo a un lado a un buen posible trabajador para nuestra empresa si ya no me encuentro con el humor necesario, con la energía necesaria para poder obtener toda la información de esta persona. Por eso es que es importante que esto lo hagamos en un formato, de modo que al candidato 1 y al candidato 10 que voy a entrevistar en la tarde o a la hora que sea, le hagamos precisamente las mismas preguntas, de modo que nuestra entrevista sea objetiva. No perdamos esa objetividad por el cansancio o por la simpatía que también podríamos generar con determinado candidato. Porque bueno, como seres humanos, pues igual generamos mayor simpatía con algunas personas y con otras no. Y entonces esto también puede ser un sesgo para tener un margen de error al elegir al candidato. Entonces, bueno, posterior al punto 4, que es el diseño de la entrevista, nos vamos al siguiente punto, que es confirmar la veracidad.
Y en cuanto a confirmar la veracidad, ¿a qué se refiere esto? Veamos. Ok, ya se trabó por acá esto. Muy bien, en este punto de confirmar la veracidad, ¿qué es lo que tenemos? Que ya es el último punto, que aquí tuve un error, una disculpa, es el quinto punto. Confirmar la veracidad. Bueno, en esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar 3 aspectos que pueden ser referencias laborales, es decir, ya mi candidato me explicó los tiempos que trabajó, ya me dijo por qué salió de cada uno de los trabajos anteriores. Bueno, aquí es verificar que esto sea real, haciendo llamadas de sus empleos anteriores para obtener referencias laborales respecto a cómo fue su desempeño, quizás cuál fue su actitud, cómo era en aspectos que sean importantes para mi empresa. Si para mi empresa es importante la puntualidad, entonces preguntar cómo fue en cuestión de puntualidad. Si para mi empresa es importante la convivencia con los compañeros, podría ser esa una pregunta, ¿cómo fue su desarrollo en eventos de la empresa, ¿no? En la cena de Navidad o en eventos de integración, cómo fue su actuación, su actitud. Y bueno, con estas referencias laborales confirmamos veracidad respecto a lo que él ya nos informó o ella nos informó. También podemos realizar referencias personales. Aquí se le pide al candidato el dato de personas que lo conozcan, por lo menos de unos 5 años o más, que pueden ser familiares o no, en donde nosotros les preguntemos cuál es su opinión acerca del candidato. O de una manera más completa, podemos realizar estudios socioeconómicos en donde si tenemos un área de recursos humanos, bueno, quizás se podría asignar a alguien de esta área para que realice los estudios socioeconómicos, también dependiendo de cuánta movilidad haya en cuestión de ingresos de personal, o se contrata a un externo para que realice el estudio socioeconómico. Este estudio básicamente lo que nos da es a conocer el contexto familiar, el contexto social de la persona que estamos contratando, así como la parte de las referencias laborales para conocer cómo fue su actuación en otras empresas. Entonces, estos son los aspectos más importantes para tomar en cuenta en cuanto a confirmar la veracidad. Aquí algo que también me gustaría señalarles es que necesitamos también, cuando iniciamos nuestro proceso de reclutamiento y selección, diseñar algo que se llama aviso de privacidad de datos personales. El aviso de privacidad de datos personales es donde nosotros como empresa plasmamos el tratamiento que le vamos a dar a los datos que nos va a proporcionar nuestro candidato, como son su nombre, sus trabajos anteriores, datos de su familia, entre otras cosas. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a estos datos? Si lo vamos a compartir con terceros, por ejemplo, si tenemos un proveedor que realice estudios socioeconómicos, en el aviso de privacidad se especifica que su información se va a dar a conocer, determinada información, al tercero para que pueda realizar este tipo de estudios. Y también en el aviso de privacidad se maneja un párrafito ahí en donde nuestro candidato acepta o no que se realicen referencias laborales sobre él. ¿Esto por qué es importante? Porque precisamente nosotros como empresa estamos buscando trabajar con buenas prácticas y el aviso de privacidad es algo que precisamente le estamos mostrando a nuestro candidato el qué hacemos con su información, que no va a estar dispersa por otros lados, sino que le vamos a dar un buen tratamiento. Por lo mismo también entonces necesitamos resguardar adecuadamente su información como su currículum o su solicitud de empleo. ¿Ok? Entonces esto también es para evitar cualquier posible problema futuro y siempre basarnos o fundamentar nuestras acciones en la legalidad de las leyes que tenemos en nuestro país, como son la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Protección de Datos Personales para personas, para usuarios privados, entre otras cosas. Y bueno, con eso terminamos nuestros 5 puntos para tener una guía de selección para contratar al mejor personal para tu empresa. Y como conclusiones, me gustaría volver a retomar el hecho de que en el área de recursos humanos o en cualquier otra empresa que quizás no tenga esta área,
Sí es importante, sí o sí, siempre desarrollar un proceso de reclutamiento y selección de personal para no perder de vista puntos tan importantes que a veces hacemos a un lado porque aparentemente pudieran ser insignificantes, como lo que les comentaba en cuestión de la compatibilidad motivacional. La compatibilidad motivacional al final, como ya les dije, somos personas, somos seres humanos que nos movemos por pensamientos, emociones, sentimientos, y entonces muchas acciones en realidad las tomamos de manera emocional. Quizás no es lo mejor, pero pues es una realidad. Entonces, si yo contrato personas que no son compatibles con mi empresa, voy a seguir teniendo esa rotación. A veces no nos damos cuenta porque estamos muy clavados o pues sí, nuestra vista está muy clavada en cuestiones como son la parte de los conocimientos o la parte de las habilidades, y hacemos a un lado la compatibilidad motivacional. Es importante tenerla en cuenta. Dentro de la experiencia que por ejemplo, tenemos en Dirección Eficaz, recuerdo en alguna ocasión, por ejemplo, que trabajando para una pyme, precisamente el director, me comentaba que había contratado a una persona que traía un historial anterior de experiencia muy interesante, muy bueno, pero él siempre había trabajado en empresas transnacionales. Entonces, mi observación, mi recomendación fue no contratar a esa persona porque no había compatibilidad motivacional. Una pyme se está armando, se está organizando, se está conformando, se están manejando apenas la formación de los procesos, y muchas veces se mueve a través de situaciones que requieren cambios. Entonces, por lo menos esa pyme era muy cambiante, no tenía como tal un proceso fijo. Y esta persona pues traía experiencia de empresas donde ya existen esos procesos que ya son fijos y pues difícilmente se va a mover algo. ¿Y qué pasó? Que sí lo contrató, y entonces el resultado fue que sufrieron ambos, sufrió el director y sufrió el colaborador, porque precisamente su tiempo fue, no sé, de un par de meses quizás, en donde el colaborador sí se sorprendía mucho y decía, es que ¿qué hago? Primero mi jefe me dice, implementa un proceso para tal cosa, yo lo empiezo a hacer, y de pronto viene corriendo y me dice, oye, deja eso y necesito que lo hagas pero diferente, porque pues se movía en base a lo que el cliente pedía, no estaba todavía establecido a un cimiento, un fundamento para realizar las actividades de manera pues más sistemática. Entonces eso fue lo que generó mucho choque, porque precisamente uno era muy sistemático y era muy acostumbrado a procesos, a pasos, y era muy bueno realmente en su área trabajando de esa manera, y el otro pues era una persona más bien pues que improvisaba mucho y que tomaba decisiones en base a lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Entonces, pues esa compatibilidad motivacional pues le costó el trabajo al primero, y al segundo pues también le salió un poco caro esa decisión. Entonces, como conclusión quería comentarles esta situación que vivimos por acá en Dirección Eficaz, y con eso doy por terminada esta charla sobre la guía para seleccionar al personal más adecuado para tu empresa. Si tienes dudas, si tienes preguntas, con todo gusto mándamelas aquí por el chat o envíamelas a mi correo electrónico, que es janetdg@direccioneficaz.com.mx. Y ya para despedirme, me gustaría mucho invitarte a nuestro próximo curso, que precisamente es sobre este tema, que se llama Selección de Personal por Competencias. En el curso Selección de Personal por Competencias se tocan con mayor profundidad cómo es la redacción de las preguntas para realizar una entrevista conductual. Se realiza yo les doy una recomendación del proceso para implementar la selección de personal por competencias, cómo realizar la redacción de las preguntas, cómo identificar las respuestas, cómo identificar que nos den starts, que son lo que les decía, la situación, la tarea, la acción y el resultado, cómo identificar si posiblemente nos están dando respuestas que no son reales. Toda esta parte, la vemos en este curso, que el objetivo es, como viene ahí escrito, identificar y seleccionar al mejor talento para tu empresa, alcanzando mejores resultados, aplicando un sistema de selección objetivo, práctico y sistemático, que es precisamente la selección de personal por competencias.
Y bueno, este curso va a estar abierto en vivo, online, 100% en vivo, el día 21 y 28 de julio, de 6 de la tarde a 8:30 de la noche, con un precio de 1,200 pesos. Y el curso presencial, que va a ser el 30 de julio, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, por un costo de 1,600 pesos. Y bueno, si te inscribes a cualquiera de estos dos cursos, como ya estuviste aquí acompañándome durante estos 45 minutos, vas a obtener gratis una entrevista de simulación que puede ser en línea o puede ser presencial, de acuerdo a cómo nos agendemos. Y bueno, sin más por el momento, me despido y te agradezco mucho por tu atención. Te deseo que tengas una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta luego.